exactamente todos los que nos escuchan a través de Sin Amarres. Y bien, ya tenemos vía telefónica. Sí, tenemos ya. Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Bien, siendo las 7 de la mañana a través del sistema de emisoras Atalaya 680M y Sin Amarres le damos la bienvenida al abogado Henry Cucalón. Don Stalin Poveda, usted tiene las palabras. Ministro Henry Cucalón, lo saludamos, no lo vemos, pero entiendo que me da un comprendido respecto a que si lo escuchamos. Buenos días, Henry, qué gusto saludarlo. Un ratito, un segundo, Stalin. ¿Me avisa, ¿Cómo? Pachequito? Esperamos. Sí, esperemos un ratito, que algo se cortó la comunicación, está de nuevo como enlazando. Hay mucha expectativa respecto a lo que ocurre y lo que va a ocurrir hoy en la Asamblea Nacional. La asistencia del presidente a responder ante la Asamblea, el llamado a la Asamblea en el juicio político. Sí, es un día bastante crucial para el país, exactamente, Stalin. Se pone en juego el futuro del país. Así a prueba la institucionalidad. Correcto. Y el orden constituido. Stalin, ya tenemos nosotros vía telefónica al ministro, al abogado Henry Cucalón. Usted tiene la palabra, Stalin, siga. Ministro Henry Cucalón, lo saludo, Stalin Poveda. Me da un comprendido si me escucha, por favor. Ministro, buenos días. Buenos días. Ahora sí me escucha y yo lo escucho. Muy buenos días. Gusto en saludarlo. Ministro, hoy es un día trascendental para la vida y el futuro de nuestro país. Se pone a prueba la institucionalidad y el Estado constituido con motivo del juicio político. Hoy el presidente Guillermo Lasso asistirá a la Asamblea Nacional, al llamado de la Asamblea Nacional para su descargo respecto a la acusación que se le hace por el juicio político que está en desarrollo. Lo que se preguntan los ciudadanos es: ¿quiere el país la muerte cruzada? La primera interrogante, que en estos últimos días ha tomado mucha fuerza. Y segundo, ¿resuelve el juicio político los profundos problemas que tiene el país? Y tercero, una cosa muy importante, ¿está a prueba la fortaleza institucional de nuestro país con este juicio político? Quisiéramos despejar estas interrogantes para que el pueblo ecuatoriano que nos escucha pueda tener y discernir, pueda tener una claridad y discernir cuál es y hacia dónde va este juicio político. Buenos días y bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días, gracias, Stalin. Buenos días con todos los oyentes Atalaya. Efectivamente, el día de hoy, el presidente de la República acude a la Asamblea Nacional para mostrar su defensa y sus argumentos al pueblo ecuatoriano, quien es a quien tiene que rendirle cuentas. Y sí, a través del legislativo, de este malhadado juicio político que no tiene fundamento alguno, que no hay peculado alguno, ni prueba alguna. Nació sin eso, se desarrolló así y así mismo va a terminar. Y eso las grandes mayorías ciudadanas lo tienen completamente de acuerdo. Ahora, sobre esto, ministro, sobre esto último que usted acaba, que quisieron utilizar para darle forma a otra intentona de derrocamiento del presidente de la República, lo cual ha sido objetivo desde el primer día de gobierno. Ministro, este proceso que ha comenzado desde el mes de enero, 5 meses en que los asambleístas han sido aliados de la incertidumbre, algunos asambleístas, para ser más precisos, aliados del caos y la anarquía para tratar de pescar a río revuelto. Y sí, hoy el presidente dirá cuál es su posición al respecto, porque va a demostrar el talante democrático del cual está revestido. Correcto. Ahora, ministro. Si esto le conviene o no al país, este sainete, porque recuerde que comenzaron desde traición a la patria, después anunciaron juicios y no sabían de qué acusar, y finalmente llegaron al denominado caso Flopec, donde no hay peculado alguno. Yo no creo que le ha convenido al país.
creo que hay una conciencia alrededor de aquello. Correcto. Usted, Ahora, ministro, yo hace quiero mención de preguntarle una figura si este juicio constitucional, político, de una herramienta legal, que es la capacidad que tiene un presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional y que se convoque inmediatamente a elecciones generales anticipadas. Eso está en la Constitución, artículo 148, y solo procede en 2 de 3 causales a juicio del mandatario, es decir, a su criterio, y eso obedece a la oportunidad y a la conveniencia. Así como el año pasado, la Asamblea Nacional le aplicó el mismo mecanismo hacia el jefe de Estado y no hubo los votos suficientes. Esa es una figura que siempre ha estado ahí. Siempre, correcto, cada cierto tiempo, se preguntan si cabe o no cabe utilizar. Eso sería algo importante de dilucidar. Si los ciudadanos quieren que esta asamblea, que en este caso, por ejemplo, ha violado el debido proceso, ha sido una aliada de la inseguridad jurídica, que ha enjuiciado un mandatario con una resolución aprobada la semana pasada, no con un informe de la Comisión de Fiscalización como reza lo establecido en la Constitución y la ley. Bueno, el pueblo es el que tendrá que pensar si merece o no merece ser disuelta la Asamblea Nacional. ahora, ministro, Corresponde que el presidente de la República acuda a la Asamblea Nacional para hablarle al país. correcto. Ahora, el presidente de la República se va a exponer y va a llegar hasta la votación, porque hoy día el presidente va a ser irrespetado, va a ser vejado. Todo lo que usted pueda entender en el menú de defensa, entre comillas, que puedan tener desde la Asamblea Nacional. Él se va a exponer hasta llegar a una votación. Si es que no tiene los votos, ¿en qué momento activará la muerte cruzada? El secretario jurídico de la presidencia ayer dijo que el decreto estaba listo, que era disposición del presidente ponerlo en vigencia. Bueno, el presidente de la República siempre ha dicho que el decreto está listo. No hay entrevista que le hayan formulado al jefe de Estado que no haya respondido lo mismo, así que no hay ninguna novedad al respecto. Siempre lo ha dicho y siempre estará ahí, porque es un mecanismo que el presidente tiene. Hoy, reitero, acudir a la Asamblea Nacional, más allá que algunos pensaron que no lo iba a hacer, pero él lo va a hacer. Ese es parte también de la democracia, así sus contrapartes no crean en la democracia, porque ellos solo creen en la democracia cuando les conviene a ellos, porque en el fondo siempre han sido arbitrarios y atrabiliarios, por así decir. Así que hoy sí va a estar ahí. Algunas personas dicen que se exponen, como usted ha señalado. Hay que recordar que más allá de las diferencias, de las divergencias y las críticas que son propias de la República, porque no todo el mundo tiene por qué pensar igual, hay una investidura de por medio. El presidente representa a la nación y por tanto a los ciudadanos, y siempre deberá merecer respeto, porque una falta a él es una falta a la nación y por tanto al pueblo. No sé si estas normas básicas de convivencia y de cordialidad cívica se le borraron en el papel de algunos aspirantes atirados a ilustrados, que los que son unos déspotas de quinta categoría. Así que veamos el desarrollo del tema. Yo creo que va a ser importante para el país que conozca ahora de boca del primer mandatario, ahí en el recinto parlamentario, donde se fragua la historia, cuál ha sido todo este proceso ridículo, bochornoso, denominado Flopec. Ok, ahora, ministro, ustedes para bloquear el juicio político respecto a la destitución o censura necesitan controlar 46 votos. ¿Han hecho la cuenta? ¿Los tienen, no los tienen? ¿O tendremos sorpresa finalmente en el juicio? Los votos se cuentan al final. Bueno, ya estamos al final, pues. Y te lo dice una persona que estuvo en la Asamblea Nacional 8 años. Eso no se canta antes. Más allá que uno pueda ver ya las posiciones de ciertos legisladores, y vamos a estar pendientes después de la intervención del presidente, cuál es la posición, porque esto es un juicio. Esta no es una sentencia anticipada. A mí me sorprende cómo algunos asambleístas han venido balbuceando que cómo es posible si hubo un informe de la comisión con 104 votos, que ahora no aparezcan los mismos 104 votos. Bueno, solo de entrada
les digo que el famoso informe de la comisión no fue sobre el caso Flopec, pero como no leen el periódico del día, sino que les dan haciendo, como dicen por Valentine en las esquinas, ya no saben ni dónde están parados, ¿ya? Así que los votos se cuentan al final y ya se está viendo algunas posiciones, más allá, insisto, de que estén o no de acuerdo con el gobierno, con el presidente Lazo. Gente que opera racionalmente ha podido determinar y hablar y fundamentar de la serie de vicios legales, la serie de ilegalidades y arbitrariedades que se han cometido en el proceso. Ya no solamente que no hay peculado, ya no solamente que la Contraloría no estableció ningún informe de responsabilidad penal, sino recomendaciones técnicas, todas cumplidas por el gobierno. Por eso es que en el último año Flopec dio utilidades. No solamente que no existe la prueba madre de una celebración de un nuevo contrato porque no hay, no existe, sino que aparte de todo eso, como así son, están acostumbrados a violentar todo porque dicen que la ley es una mera referencia, esa es la escuela turbia que tienen. ¿Me explico? Mucha gente no quiere ser copartícipe de esta atrocidad jurídica. Recuerde que ya hay varias solicitudes a la Corte Constitucional para que haga seguimiento, porque es obvio y a todas luces claras que se han apartado del dictamen de la Corte con la cantaleta de que esto es político. Entonces, como es político, creen que se pueden saltar el debido proceso y hacer lo que hagan, que le venga en gana. Ahora, ministro, usted apela a una conciencia crítica, reflexiva de que algunos de aquellos asambleístas que votaron, por ejemplo, por las dignidades, dice el hecho de que hayamos votado por las dignidades para la organización de la asamblea, esto no necesariamente es el reflejo de la votación para el juicio político al presidente Guillermo Lazo. Y en este sentido, se acusa de los dos lados, tanto al Ejecutivo como a la Asamblea, de que hay una maquinaria de compra de conciencia para efecto de bloquear, en el caso del Ejecutivo, el juicio político. ¿Cómo responde usted a todas estas acusaciones que son públicas? A ver, quienes sabemos de prácticas parlamentarias, conocemos que cada votación tiene su propia dinámica, ¿ya? Una cosa son los 104 votos para un informe que no es sobre el Flopec, pero como no leen, no se acuerdan. Otra cosa fueron los 59 votos o firmas para iniciar el juicio político, 59. Otros fueron los 88 para que exista juicio en base a una resolución, no en base a un informe, violando la Constitución, la ley y el dictamen vinculante del Procurador General del Estado. 88. Y otros son los 96 para elegir autoridades, donde hay de todo. Entonces, a cada elección, cada votación, hay que entender cuál es su propia figura, cuál es su propia dinámica. Así es. Y veamos Correcto. después de la intervención del presidente cómo se va esclareciendo ese concepto. Correcto. Un escenario predecible, Segundo, ministro, usted un se refiere escenario... a algo de compra, etcétera. Yo no sé a qué en la práctica, principalmente algunos parlamentarios que tienen pues décadas haciendo ese tipo de cuestiones se han de referir. Ahora bien, que el gobierno dialogue, exprese, conversa, trate de presentar sus argumentos todos los días, como corresponde, en todos los espacios públicos, me parece lo más normal del mundo. No sé a qué se puedan referir a cualquier otra situación. Eso es parte de la gobernabilidad, el diálogo, a diferencia de otros que le han obligado inclusive a no hablar. Y bueno, ya ellos y sus propios dilemas, ¿no? Correcto. Ahora, ministro, uno de los escenarios predecibles es la muerte cruzada. Y vamos un poco a analizar este escenario. Los asambleístas han dicho que ellos no acatarán una resolución de la muerte cruzada. Y los movimientos indígenas a través del señor Issa ha dicho que estarán en las calles y que son las calles y que son los ciudadanos quienes deponerán al presidente Guillermo Lazo. ¿Cómo se ha preparado y cómo se prepara el gobierno para este escenario? Veo que seguimos en la onda de la disolución de la asamblea, que es el término jurídico y que ha sido repetitivo a lo largo de las preguntas y encantado. Yo no puedo responder sobre un supuesto. Yo le puedo responder qué es lo que significa el artículo 148 y las facultades que tiene
un presidente de la República, así como las tuvo la Asamblea Nacional. Y nadie se puso bravo, ¿ya? Porque es así mismo, pues, ¿no? Por eso se llama disolución de la Asamblea y cesación del presidente y convocatoria a elecciones anticipadas. Yo no puedo prever ni puedo adelantar y no tengo alma de pitoniza, como diría el doctor Josefina Monroy, para hablar de un escenario que no, el presidente no ha decidido absolutamente nada. El resto sería especulaciones. Y yo he venido al gobierno a dar certezas. Yo he venido a vencer la incertidumbre. Yo he venido a dar seguridad, no a especular. Así que hoy, como siempre lo anunciamos, hoy, pese a que a algunos no les gusta y que algunos dijeron que el presidente no llegaba ni siquiera a diciembre del 21, pues hoy el presidente acude a la Asamblea Nacional a hablarle al pueblo ecuatoriano en un juicio que jurídicamente no tiene ni pie ni cabeza. Oiga, ministro, pero certeza e incertidumbre es la vida política, es el ADN de la vida política del país, pues. Por supuesto, y por eso que yo tengo que confrontar democráticamente a lo que quieren el caos, la anarquía, la incertidumbre, como por ejemplo algunos asambleístas que llevan 5 meses siendo enemigos públicos número 1 de la economía ecuatoriana, por poner un ejemplo. Correcto. Se han anunciado hoy día 2 movilizaciones. Una del sector del Arbolito y otro que es apoyo al presidente Guillermo Lasso. Se van entonces a militarizar la parte que corresponde a la Asamblea, van a evitar que se encuentren estas 2 movilizaciones. ¿Qué está previsto? Todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad de los ciudadanos y obviamente que haya tranquilidad en nuestra capital de la República. No tiene por qué haber nada del otro mundo. Si usted ve en las últimas manifestaciones que han existido, no ha pasado absolutamente nada, como debe de ser. Gente que expresa su criterio, de eso se enriquece la democracia. Es lo más normal del mundo. Como también, algo que es medio inédito, no muy común, que un presidente de la República acuda al Congreso Nacional a defenderse de un juicio político. Obviamente eso expone posiciones a favor o en contra. No hay por qué sorprenderse y que los ciudadanos también lo expresen en las calles. Eso es propio de un régimen democrático, ¿no? Correcto. Esto sin caer en el terreno de las especulaciones como usted habla. Si es que no hay los votos para la censura de destitución, el presidente Guillermo Lasso igual va a desarrollar su actividad en un escenario de falta de gobernabilidad porque tendrá una mayoría de oposición. ¿Cuál es lo que ha preparado el gobierno para presentarle al país, para generar procesos de gobernabilidad, de reconciliación nacional y de reactivar y de cumplir o de alguna manera resolver los problemas de demandas insatisfechas que tiene la población? ¿Qué es lo que se trabaja en ese nuevo escenario? Bueno, ese clima de ingobernabilidad pues tiene nombre y apellido. Usted vio ese discurso con ese talante, ¿no? Ese nivel que expresó el ratificado presidente de la Asamblea 15 de día. Así que hay que distribuir bastante bien cuál es el problema y cuál es la causa. Del lado del gobierno, siempre la mano extendida. Siempre la mano extendida para llegar al diálogo, para llegar al acuerdo sobre lo fundamental. Lo he venido reiterando. Para mí es básico llegar a una convergencia mínima, por ejemplo, alrededor de la seguridad ciudadana. En todo lo demás, podemos mantener la diferencia y esas se zanjan en las elecciones, que son cada 4 años. Más allá que a algunos les molestan, no quieren sacar candidato y quieren mangonear y mantener el poder a punta de teléfono, y no quieren ser candidatos, y no quieren que nadie gane tampoco. ¿Me explico? Pues ese es otro problema. Eso ya habrá momentos para analizarlo. Entonces sí, la mano extendida. Para generar gobernabilidad, y la gobernabilidad se construye, no se decreta. Eso es importante tenerlo. Veamos si podemos encontrar esos puntos en común. Yo le pongo pero se construye a través de más acuerdos. órdenes que reciba el presidente de la Asamblea, de sus padrinos. ¿Van a votar en contra del Tratado de Libre Comercio con China, que es más oportunidades, más empleo? Por más órdenes que reciban de sus jefes, van a votar en contra de la reforma. No se extrañe que en ese caso, escúcheme, al ejército ecuatoriano, a las Fuerzas Armadas intervenir en la seguridad interna de la nación. Por más órdenes que recibe, por más agenda oscura e inconfesable que tengan, van a votar en contra de disminuir los impuestos a la clase media vía deducción del impuesto a la renta.
Pongámonos a conversar sobre eso. En todo lo demás nos fajamos. Porque Eso así es la importante. democracia. ¿Me explico? Así que sí hay puntos para trabajar. Un gran acuerdo sobre lo fundamental. No el genérico, no el amplio que se dice mucho en tarima, en la elección. No. Prioritario alrededor de la seguridad ciudadana. Claro que lo podemos hacer. Claro, para eso se requiere, para generar gobernabilidad, se requiere consensos. ¿Qué capacidad cómo es de liderazgo y de convocatoria a nivel del presidente de la República hay para El sentar a los presidente actores y también de crear la esa asamblea. agenda? Haga ¿Ah? la aclaración de la asamblea y de los líderes políticos, también propietarios de los partidos políticos que tiene ahí, y también No, del presidente de la República. es Está con ellos, pues, mirando, mi claro, querido es Stalin, con ¿no? ellos. Esos son los actores. Así es. Claro, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por dónde vienen los liderazgos de consenso Por eso, y de con el ánimo, convocatoria pues, y de concertación? con el ánimo, Es lo que con se la discute. voluntad. Yo desde el primer día he acudido a la Asamblea Nacional, he rendido cuentas, he comparecido, he aportado con criterios, he ido a todos los pisos, por si acaso, para unos que andan medio traumados del número de los pisos, a todos los pisos. Eso es lo más normal del mundo, no tienen por qué preocuparse. Así que, sin perjuicio de hoy, el ánimo está incólume por seguir trabajando en favor de los intereses generales del país, inclusive con la Asamblea Nacional. Ahora, si la Asamblea no quiere, como ha demostrado y como han anunciado, porque esa es la agenda ratificada el día domingo, ahora sí, orgánica, votada de forma formal, valga la aclaración, va en otras líneas. Y bueno, nosotros también tendremos que ver qué es lo que corresponde, mi querido Stalin. Correcto, usted ha estado como el pez en el agua, ha hecho una inversión que ya la ha hecho por su experiencia a nivel de la Asamblea Nacional y luego ahora con el Ejecutivo. ¿Qué percibe a esta altura, a este momento, respecto a la votación de censura de institución al presidente Guillermo Lasso? ¿Percibe usted que realmente podría pensarse que va a haber asambleístas con conciencia que han reflexionado, que después del descargo que hace el presidente Guillermo Lasso puedan convencerse de que deben de mantener? Y valorar. Uh-huh. Puede haber votos a favor, puede haber votos en contra, pues entonces puede uno anticipar, si no hubiera habido proceso, más allá que lo han violado de principio a fin, y más allá que este caso está absolutamente desvirtuado, el famoso caso de lo mínimamente verosímil, que fue lo que aprobó la admisibilidad la Corte Constitucional, con las justas, por abajo, por la rendija. Así que veamos, si no era juicio, si no ya lo hubieran ya, como les gusta a algunos, ya hace 3 meses, vía resolución, ya lo hubieran despachado el presidente, con ese simplismo que toda la vida los ha caracterizado. Pero no, pues para eso se llama juicio, es un proceso, y en el proceso uno puede ganar, uno puede perder. Eso en cuanto al juicio, pero lo importante también es ver el tema de los problemas del país. Correcto. Por lo que se percibe, lo más viable es la muerte cruzada entonces, y asistiremos entonces al entierro del Ejecutivo Bueno, y del bien transitado esa situación ya hace meses. Dijeron que iba a haber juicio, que el presidente no se iba a defender, tantas cosas. En todo caso, lo importante es que hoy día el presidente, pese a que a algunos le fastidian, hoy día el presidente acude al Congreso Nacional a hablarle al país. 3 horas va a tener el presidente y luego tendrá una réplica de 1 Tiene hora. 3 horas, pero va a utilizar mucho menos. Stalin, Mucho tengo que dejarlo, discúlpeme. No se preocupe. Hemos terminado el programa, ministro. Gracias por su comparecencia. Estaremos más adelante conversando con usted sobre el Muchísimas desenlace. gracias, siempre a las órdenes. Felicidades. Cuídese, ministro. Pase Con bien, ustedes, ecuatorianos en sintonía